El vigilante de un edificio siempre es poco visible para quienes pasan por ahí, pero a veces esas figuras silenciosas guardan secretos. Él solo quería escapar y su obsesión por el trabajo lo transformó en algo más. Bienvenidos a la zona de pánico, donde las historias, el misterio y yo te acompañamos. Quédate y descubre cómo la traición convirtió a un hombre dedicado en la peor pesadilla de quienes lo rodeaban. ¿Estás listo para conocer su historia? En 2006 mi vida laboral dio un giro inesperado. La empresa que había creado estaba en pleno crecimiento, por lo que decidí mudarla a un lugar más grande, un edificio. Era una bodega grande, enorme, que llevaba más de 10 años vacía. Nunca me imaginé que esa mudanza sería el comienzo de algo mucho más aterrador de lo que nunca había experimentado. Tomé la bodega en arriendo, la fui remodelando para adaptarla a mis necesidades y a las necesidades de mis colaboradores. Mi oficina estaba en el segundo piso, junto con las oficinas administrativas, mi asistente, el equipo de sistemas y los de calidad. Éramos un grupo de unas 12 personas. Al principio todo parecía normal, pero muy pronto las cosas empezaron a ponerse raras. Era como si el lugar estuviera haciendo todo lo posible para volverse un caos. Las computadoras se desconfiguraban solas, la nevera y los microondas del comedor se apagaban sin razón alguna, y los letreros luminosos de la fachada se prendían a horas imposibles, como si alguien los estuviera manipulando sin nuestro consentimiento. Nos parecía raro, pero lo peor de todo era que cuando llamábamos a los electricistas para que revisaran el sistema, nunca encontraban nada fuera de lo común. Con el tiempo ya no era solo la electricidad. Comenzaron a ocurrir cosas extrañas por la tarde. Cuando quedaba poca gente en la oficina, yo que solía quedarme un poco más tarde a veces, empecé a notar algo raro. Cuando caminaba por los pasillos del segundo piso, escuchaba ruidos extraños, como pasos, eran ligeros, como si se fueran arrastrando sobre un piso de madera. Pero lo más inquietante fue cuando empecé a ver sombras moverse rápidamente en las esquinas de mi visión. De esas veces que volteas y no hay nada, o cuando las puertas comenzaban a abrirse y cerrarse solas, como si algo o alguien las empujara con fuerza. El ambiente en ese lugar se volvió pesado y siempre te sentías observado. Todos los que quedábamos después de horas empezamos a sentirlo, un miedo indescriptible que nos apuraba a salir antes de las 6 de la tarde. Al principio pensamos que todo era una casualidad, pero las cosas empezaron a poner mucho más intensas. Entonces decidí pedir ayuda. Consulté con un sacerdote con prácticas de exorcismo, que accedió a visitar el lugar. Luego de hacer una pequeña investigación, me miró con seriedad y me dijo que definitivamente había algo raro en el edificio, algo que no estaba bien. Tras su recomendación, contacté a un médium que él me sugirió. Este hombre al llegar comenzó a explorar el edificio con calma, y fue ahí cuando las cosas tomaron un giro aún más perturbador. Durante la sesión, el médium se sentó frente a una mesa redonda cubierta por un mantel blanco. En sus manos sostenía un péndulo de cristal que oscilaba lentamente. Cerró los ojos y tomó una profunda inhalación, como si estuviera preparando su cuerpo para cruzar un umbral invisible. El péndulo, que hasta ese momento colgaba inmóvil, comenzó a moverse de forma circular como si una mano invisible lo guiara. De repente, el médium levantó la cabeza. Sus ojos aún cerrados, pero sus labios temblaban ligeramente. Su tono de voz cambió más grave, como si algo externo hablara a través de él. Su cabeza se inclinó hacia un costado y quedó allí, inmóvil, como si le doliera. Su expresión se distorsionó y no podía entender lo que estaba diciendo, pero entonces entre quejas y palabras incomprensibles
algo extraño sucedió. Empezó a hablar de un vigilante, alguien que seguía en ese lugar. El médium parecía estar poseído y las palabras que salían de su boca eran cada vez más desconcertantes. De repente comenzó a decir que él era Julio y su vida había terminado de manera trágica. La historia que nos contó fue desgarradora. Julio había pasado semanas buscando trabajo sin éxito antes de llegar ahí. Sus hijas pequeñas y su esposa lo miraban con preocupación cada vez que regresaba a casa sin buenas noticias. La angustia en sus ojos se reflejaba en el cansancio de su rostro. Finalmente, el letrero de un trabajo en la puerta de este edificio como vigilante en esta bodega, con un salario modesto, pero suficiente para poner comida en la mesa de su hogar, le llamó la atención. Al momento de entrevistarse, suplicó por el empleo dando sus razones económicas hasta que finalmente lo consiguió, y una vez suyo, prometió que las cosas mejorarían. Todo esto por ellas, pensaba. Su familia necesitaba lo mejor y él iba a conseguirlo sin importar el precio. Con el paso de las semanas, el cansancio se acumuló por quedarse horas extras, sacrificando su tiempo y hasta su salud, pues el tiempo sin laborar le había acumulado deudas y los gastos diarios seguían generándose. El agotamiento físico lo empezó a consumir, pero él no podía detenerse, no podía fallarles. Solo un poco más, se decía cada mañana al despertar con dolor de cuerpo y sueño aún. Un día, al llegar a casa un poco más temprano, rechazando por primera vez las horas extras para sorprender a su familia con una bolsa de pan dulce, notó que su esposa no estaba en la cocina esperándolo como solía hacerlo. En su lugar había silencio. Al abrir la puerta del dormitorio la vio. Ella estaba con otro hombre. La traición era tan brutal que le arrancó el aire de los pulmones. No pudo entenderlo. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Su mente, enloquecida por el dolor, lo llevó a una espiral de culpa. Se culpó por cada hora perdida, por cada sacrificio que lo alejó de su familia. Solo quería lo mejor, solo quería darles lo mejor, decía entre sollozos y lágrimas. Horas después, su cuerpo yacía suspendido por una cuerda. El hombre que había dado todo por su familia, que se había desgarrado para conseguir lo que pensaba que era lo correcto, ahora solo era una sombra más en un sueño roto. Julio había sentido una desesperación tan grande que tomó la dolorosa decisión al hacer lo que hizo. La conexión con el edificio, según el médium, era tan fuerte porque se había convertido en más que su hogar. Se había convertido en la esperanza que necesitaba para continuar todos los días, así que el espíritu de Julio no quería irse. Nos dio detalles del lugar donde había vivido, el nombre de la esposa, incluso mencionó a sus 2 hijas. Con esos datos, decidimos ir a buscar a la familia para confirmar la historia. No sabíamos qué esperar, pero al llegar a la casa, la esposa de Julio y sus hijas nos miraron con extrañeza cuando les preguntamos sobre él. No les dijimos cómo sabíamos todo, pero ellos nos confirmaron que la historia era cierta y que Julio había terminado de esa manera. El sacerdote, al enterarse de todo, decidió realizar un novenario, pidiendo que la paz llegara al espíritu atormentado de Julio para que pudiera descansar. Durante 9 días celebramos misas en el edificio y luego cada año en la fecha de su fallecimiento organizamos misas para él. Parecía que finalmente el espíritu de Julio había encontrado algo de paz. Pero la tranquilidad no duró mucho. Al poco tiempo, nos comentaron que algo extraño ocurría en una guardería de la empresa que estaba en ese mismo sector del edificio. Los niños inocentes y sin saber nada de lo que había ocurrido allí, comenzaron a decir cosas que no entendíamos. Decían que algo los miraba, que algo los asustaba, pero no sabían qué era,
Los pequeños hablaban de una sombra, de algo que se movía entre las paredes y que no los dejaba dormir tranquilos porque despertaban llorando. Fue entonces cuando comprendimos que aunque Julio se hubiera ido, su presencia seguía en el lugar, quizá porque se fue de este mundo con la preocupación de sus hijas, y por esa razón los niños podían verlo. Movieron la guardería a otro espacio dentro de las instalaciones, lejos de donde Julio había dejado su marca. Fue la única manera de que los niños dejaran de hablar sobre la sombra. El resto de nosotros, los adultos, ya nos habíamos acostumbrado a su presencia. Desde entonces, la calma ha regresado a las oficinas y nunca más volvimos a experimentar los mismos horrores que antes. Ahora todo parece tener orden, pero no puedo evitar pensar que algo de Julio aún permanece entre esas paredes. Quizá no se ha ido del todo, solo se ha hecho invisible para nosotros, y aunque ya no le tememos como antes, siempre estaré con la sensación de que en algún lugar cercano, alguien todavía vigila. Y ahora dime, ¿qué hubieras hecho tú en su lugar? La traición puede destruir a cualquiera, pero las decisiones que tomamos frente al dolor son las que nos definen. Si esta historia te impactó, suscríbete, dale like y comparte tus pensamientos en los comentarios o al correo electrónico lazonadepanico@gmail.com. Esto es Zona de Pánico. Yo soy Mesli y fue un honor que me hayas acompañado hasta el final. Nos escuchamos en la próxima historia. Hasta pronto.